Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos, alas llevo corazón. Porque seguimos caminando, comienza una vez más a contraluz. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Un programa que cada semana nos trae otras voces, sonidos y perspectivas que nos den luz para comprender la realidad del mundo y su gente. Conducen Rosana Porteiro y Gladys Rodríguez. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Contraluz en el que Gladys Rodríguez y quien les habla, Rosana Porteiro, les invitamos cada semana a reflexionar acerca de temas de nuestra cultura, de la realidad social y de la política actual, desde la mirada de los actores y organizaciones sociales, principales impulsores de propuestas colectivas que van en la línea de mantener y ampliar los derechos humanos. Y bueno, iniciamos el primer espacio del programa, mano a mano, con los entrevistados de hoy y con la música de El Alemán, Construcciones. Cada lugar se construye, se invade, derrumba, destruye. Si sobre cenizas levanta, distinta, contraria, y si esos muros fueran las palabras. Bueno, y hoy recibimos y damos la bienvenida con mucho gusto a los integrantes del espacio Jóvenes Afro Uruguay, Martín Rorra y Casey Correa. Y empezamos preguntando cuándo surgió el espacio Jóvenes Afro y cuáles son los objetivos con los que iniciaron esta organización. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una alegría poder compartir este tipo de información y sobre todo en este mes que bueno, para nosotros y para la comunidad es muy importante, ¿no? Quisiera, antes de responder la pregunta, hacer como algunas aclaraciones, porque creo que a veces cuando buscamos información al respecto de la afrodescendencia y de los colectivos se puede como mezclar un poquito. La celebración del mes de la afrodescendencia, bueno, que en realidad surge a partir de una propuesta del MIDES, es desde el 2016. Ustedes habían dicho desde el 2017, en realidad es un año anterior. El colectivo de jóvenes afro surge en el año 2017, entonces capaz que por ahí puede haber sido como la confusión. Nosotros somos un poquito más nuevos que la celebración del mes de la afrodescendencia. Capaz que puedo empezar yo contando un poquito, Martín, y vos vas sumando, sí, y después vamos como intercambiando, pero en realidad el colectivo surge a partir de, bueno, me invitan a una capacitación sobre feminismos afros en la Casa de la Cultura Afrodescendiente en el 2017. Entonces fue una capacitación también brindada en el marco del mes de la afrodescendencia, y estaba toda la gente del MIDES y demás, y muchas personas de distintas organizaciones de los colectivos afro. Yo participé, fue como una instancia muy enriquecedora en realidad, y en un momento estaba ahí y empiezo a observar quiénes eran los que componían ese espacio, quiénes estaban ahí presentes, y entonces digo, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la juventud? Y en realidad me veía como sola y encontré como a otra persona que también era joven, y en realidad éramos dos en el medio de 40 adultos más o menos.
Entonces quedé pensando qué pasaba con los jóvenes afros, dónde estaban, qué pasaba que no se reunían, y entonces dije, bueno, no sé, estamos todos dispersos, vamos a juntarnos. Y ahí pensé una propuesta, invité a mi hermano en aquel entonces, y a una amiga para poder pensar una propuesta de encuentro, y bueno, solicitamos ahí el espacio de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya para realizar ese encuentro, porque también queríamos que fuera algo como muy por fuera de las organizaciones que ya existían en aquel entonces, porque nosotros, en realidad yo era nueva, no conocía nada, conocía las militancias y no quería como asociar algo nuevo a algún espacio específico, quería que fuera como más libre de esas identidades que ya vienen trabajando en territorio. Entonces lo que hice fue como una convocatoria y bueno, y a partir de ahí, el primer día me acuerdo que fue un sábado llovía muchísimo, pero hicimos las convocatorias por las redes sociales en realidad, y el clima no ayudó mucho, pero en realidad el primer encuentro fue, no sé, éramos como 20 personas jóvenes interesadas en construir ese espacio. Aparecieron los jóvenes Aparecieron. Los jóvenes estaban, había que convocarlos. Estaban con muchas ganas de hacer muchas cosas, entonces me parecía importante poder canalizar ese tipo de energía que había ahí, a pesar de la lluvia, porque me acuerdo que los primeros encuentros se caracterizaban, era una vez por mes o cada 15 días y siempre llovía, pero bueno, ahí estuvimos durante todo el 2017, bueno, y seguimos hasta ahora, ¿no? Los objetivos, en principio, la idea era poder convocarnos y poder ver en qué estábamos, cuáles eran los intereses del momento, y los objetivos eran, la idea poder construirlos juntos. De ahí se fue como adaptando un poco y fue cambiando, pero creo que uno de los principales objetivos que nos caracterizan es esto, poder dar un poco más de visibilidad a las juventudes afro, ¿no? Nuestro perfil ahí de participantes del colectivo es muy diverso. Hay como una vista muy artística, tenemos a músicos, después hay como, no sé, más académicos, Martín estudia ciencias políticas, yo soy licenciada en trabajo social, participó una modelo, no sé, hay como una diversidad tan grande de participantes, que entonces los objetivos también son como... Tenemos objetivos generales, pero también vamos teniendo como objetivos más específicos de acuerdo a lo que vaya surgiendo de ahí, del grupo. Uno cuando habla del movimiento afro-uruguayo, el movimiento social afro-uruguayo, de repente se piensa que es algo como homogéneo, bueno, estamos todos nucleados en una misma o dos organizaciones, y en realidad a la interna es todo lo contrario, somos un movimiento civil bastante heterogéneo, diverso, con diferentes, hay agrupaciones con diferentes enfoques. Obviamente que la lucha es contra el racismo en todas las organizaciones que existen, pero sí vamos haciendo como desde perspectivas más particulares, si se quiere, bueno, vamos instalando otro tipo de agendas, y en nuestro caso es una agenda más de la perspectiva generacional. ¿Qué obstáculos han encontrado en este proceso? Porque siempre los hay, pero también ¿qué logros? Me parece que obstáculos varios. ¿Por dónde empezar? Y capaz que también cuando pensamos en obstáculos se me ocurre pensar de qué periodo de tiempo hablamos, ¿no? Me parece que cuando empezamos nos encontrábamos con una serie de obstáculos, pero ahora en este momento capaz que podemos hablar de los obstáculos más recientes. Ahí Martín te tiro como la pelota, pero en realidad estamos como en un entorno que no nos está favoreciendo mucho, más que nada pensando en un entorno más que nada estatal, en un entorno más que nada de la sociedad, y obviamente con el tema de la pandemia, me parece que está siendo como algo que nos viene afectando. Justamente en las políticas actuales que está llevando adelante el MIDES, con desmantelamiento de ciertas áreas de trabajo, y si en ese desmantelamiento están ustedes. Sí, nosotros ya veníamos, por ejemplo, del año pasado, un año de campaña electoral, es un año particular en todos los países, ¿no? Y en nuestra realidad también
también me afecta eso. Trabajamos mucho con el proyecto de reforma constitucional, de no a la reforma, oponiéndonos a ese proyecto porque entendíamos que bueno, lejos de brindar soluciones, aumentaba la estigmatización y sobre todo en las juventudes afro. Entonces veníamos ya como un año bastante, bueno, conflictuado. Sí, en ese sentido. Y en este año, bueno, nos encontramos con el contexto de pandemia que de alguna forma nos presenta el desafío de reinventarnos en el sentido de, bueno, de buscar nuevas maneras de encuentros, de buscar nuevas formas de manifestarnos, y también, como decías, el cambio de gobierno, que ha tenido unas medidas, entendemos que no han sido beneficiosas para lo que es la promoción de la participación juvenil. Que en realidad, que también me parece importante no dejar pasar, que en estos cambios que estamos teniendo actualmente de Estado, digo yo, de gobierno, si se quiere, una de las acciones que se llevaron a cabo es cómo se desarmó el Consejo Nacional de Juventudes, que es bien interesante el espacio. De hecho, con Martín escribimos una nota, también están en nuestras redes sociales al respecto, pero sobre todo ese espacio que nos parecía súper importante y en el cual también los jóvenes afro tuvieron cierto protagonismo, sobre todo en los últimos años en la participación. Ahí pudimos como integrar a lo que se venía hablando de juventudes, integrar la variable étnico-racial y poder poner pienso, porque en realidad todos decían, todos, si nos consultamos, si nos preguntamos, todos somos antirracismo, ¿no? Pero después en la práctica es muy difícil llevar a cabo actividades que realmente combatan el racismo. Y creíamos que, bueno, la participación en el Consejo de Juventudes era un espacio como muy, muy propicio para eso, porque en realidad ahí había una representación nacional de los diversos colectivos juveniles, y era un espacio como para poder hablar de estas cosas. Y ahí estuvimos participando en casi todas las instancias los últimos años, y ese espacio, por ejemplo, dejó de existir. Y para nosotros está un espacio fundamental, pensando en eso de los obstáculos, ¿no? ¿Y están pensando en algunas formas de resistencia, de reinventar, como decía Martín, esta desaparición del programa que tú mencionabas? El Consejo va a seguir existiendo sin el apoyo institucional, que es primordial, ¿no? Sin el apoyo técnico y de recursos, sobre todo, porque estamos hablando de como decía Casey, es un consejo a nivel nacional, de representantes de los 19 departamentos. Entonces, bueno, la idea, por lo que teníamos entendido, es que sea un espacio que siga funcionando, mucha incertidumbre en torno a de qué maneras, porque, bueno, sin el apoyo ahora de INJU, bueno, el panorama es bastante más complicado, ¿no? Me parece que las juventudes también, de todas las generaciones, eso un poco lo hablábamos con Martín, siempre están con ese desafío de poder reinventarse, ¿no? En contexto de dictadura también los jóvenes tenían como un rol protagónico y siempre estamos como en esto, con los desafíos contextuales y siempre reinventando formas de hacernos presentes y de hacernos de que se oigan nuestras voces. Entonces me parece que sí, que eso es como una de las fuerzas, así, de la potencia de las juventudes, ¿no? Yo creo que hoy en día algo que nos favorece, sobre todo en nuestro país, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con Internet, con el uso de Internet, no sé, con este tipo de cosas que, bueno, que de alguna forma facilita que la información llegue. No a todos, obviamente, yo con esto no quiero que suene clasista mi discurso, obviamente que no llega a todos, pero es una forma que tenemos nosotros, las juventudes, de poder organizarnos y de poder utilizar esta herramienta en el día de hoy, ¿no? No es suficiente, obviamente, pero me parece que es un buen aporte para en este contexto poder movilizarnos. Y bueno, de ahí yo creo que este año hemos tenido distintas manifestaciones y distintas formas de organizarnos, las juventudes,
que han sido creativas y que han respondido a este contexto nuevo, ¿no? El año pasado hubo como algunos intentos de algunos avances importantes para el tema afro, como fue la ley que aprobó el Consejo Consultivo Nacional de Equidad Ético-Racial y el plan, ¿no? En el 2019, en marzo. Digo, ¿qué tanto se puede haber hecho en el año pasado, que fue electoral, con toda la campaña Vivir Sin Miedo, y ahora con este cambio de gobierno con unas políticas totalmente diferentes? ¿En qué quedó y cómo ven la perspectiva del trabajo del Consejo, de ese Consejo y del plan de equidad? Bueno, el plan, sí, se presentó en marzo el plan. Tuvimos la visita de Angela Davis, arrancó bastante potente el año del 2019, tuvimos en el marco también del 8 de marzo, el Día de la Mujer, bueno, y se presentó también este plan de afrodescendencia, Plan Nacional de Afrodescendencia, del 2019 al 2021, tiene acciones destinadas y centralizadas allí en ese plan. El proceso de institucionalización que se vive desde hace varios años ya. Exacto. Con un montón de leyes, por ejemplo, se me ocurren las acciones afirmativas en el 2013, y bueno, es un poco el resultado de eso también. Eso, simplemente quería como no dejar pasar esto de que en realidad este plan se presenta en realidad en marzo, pero se trabajó muchísimo y en el cual nosotros participamos en diversas instancias. Entonces ahí se pudo recoger la diversidad de voces de las personas afro que estamos tratando de trabajar, ¿no? Entonces eso me parece como fundamental. No fue algo que se le ocurrió al Estado presentar, sino que fue algo construido realmente con el colectivo. Digo, ¿qué temas le preocupan a la juventud afro de ese racismo que les pasa a ustedes en el día a día? ¿Cuáles son los temas en común que tienen los jóvenes afro que dicen esto tendría que cambiar, esto tiene que cambiar? ¿En qué aspectos? Uh-huh. Bueno. Solo una corrección, porque sé que Martín va a responder esa pregunta, pero a veces es un poco difícil hablar en el nombre de todas las juventudes afro, ¿no? Claro. Nosotros no nos embanderamos como con eso, simplemente somos sí representantes de las juventudes, pero no quiere decir que lo que nosotros creamos enmarque a todo. Los aspectos creo que más, por lo menos lo que hemos conversado al interior del grupo, es educación y trabajo, ¿no? Exactamente. Tenemos las juventudes afro, las personas afro salimos antes de los centros, mayor tasa de deserción estudiantil, menos escolarización, y eso repercute en los trabajos que podemos alcanzar, ¿no? Porque todos sabemos que a menor cantidad de años, claro, mayor trabajo precarizado también accedemos, y bueno, creo que son los dos aspectos en donde el racismo estructural bueno, nos expulsa, ¿no? Nos va expulsando. Y justo ustedes son estudiantes universitarios, pero la tasa de población afro que llega a niveles terciarios es ínfima, ¿no? No sé si manejan algún dato. Uno de cada 10. Yo creo que era un poquito más la tasa, Martín, ¿sabes? 1 de cada 10, decís. Depende también en qué sectores de la educación, por ejemplo. Nosotros con Martín somos de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo estudié la licenciatura de Trabajo Social. En la licenciatura de Trabajo Social, la población afro estaría sobre representada, porque en realidad en mi generación creo que éramos 3 o 4 personas afro, dentro de una generación de 600 estudiantes, ¿no? Entonces, es como, si pensamos, por ejemplo, en ingeniería, no se conoce un joven afro que esté estudiando ingeniería en este momento, por lo menos en estas generaciones. Si pensamos en todas esas, en todas las disciplinas que están más volcadas al cuidado,
al trabajo directo con las personas, ahí puede ser que se encuentre una persona afro, puede ser que se encuentre, ¿no? Pero en realidad sí, en la educación nosotros estamos como subrepresentados, sobre todo a mayores niveles educativos, menor presencia afro, ¿no? Y cuando pensamos en esto, cuando reivindicamos esta cuestión de lo educativo, pensamos, por ejemplo, en los apoyos a becas. Yo espero que eso siga, ¿no? Las becas que tenemos para nuestros jóvenes, porque, por ejemplo, en el ciclo básico, siempre hay como una deserción grande. No todas las personas que ingresan al liceo terminan el liceo, eso ya lo sabemos, pero la deserción mayor se da en el ciclo básico. Y ahí es donde nuestros jóvenes afro dejan de estudiar, quedan por fuera. Pero bueno, pensar en políticas específicas de apoyo a la población afro en ese sector de edad, ahí que estén cursando, es como de fundamental importancia. En toda mi educación, ¿no? En primaria, en secundaria, y en la universidad, yo tuve un profesor afro de matemáticas, uno. Entonces, también es quiénes son los que nos enseñan a nosotros, ¿no? Quiénes son los que construyen las políticas, como todo eso va decayendo ahí en la educación que recibimos. Después, por ejemplo, voy a otra arista. Perdón, Martín, sí, después capaz que vas retomando, pero otra arista es la cantidad de textos sobre personas afrodescendientes que leemos. Yo me encontré con el feminismo afro en la universidad. Te digo, yo me recibí en el 2018, me encontré con textos afro unos años antes, y a veces cuando se daban textos de personas afro, que creo que pasó una vez en la carrera, no se mencionaba que era afro, o sea, no me encontré con producciones de personas afrodescendientes en toda la carrera. Imagínate esto en la escuela, ¿no? Me parece que ahí se sigue reproduciendo esto, que bueno, se habla de Ancina y se habla de Candombe, cuando en algunos actos durante el año, y con una idealización, con una cuestión bien fantástica, bien ilusoria de lo que fue el proceso de esclavitud en el Río de la Plata, ¿no? Los aportes de afrodescendientes y de los pueblos originarios han sido bien relegados en la construcción de nuestra identidad como nación. Ha sido invisibilizado, y en esto la escuela, la educación, tiene mucho que ver. Por eso mismo de que el racismo está invisibilizado en la sociedad, capaz que le falta sacarlo a la luz, no solo con políticas públicas, sino también que se discuta a nivel de la sociedad. Bueno, ¿por dónde pasa eso? ¿Por la educación? Eso es bien interesante. Me parece muy interesante, porque en realidad cuando decimos esto parece que no hay una historia de lucha, ¿no? Nosotros lo estamos diciendo, pero acá reconocer todo el trabajo de los adultos que nos rodean y de la comunidad afro, porque estos son temas que se vienen discutiendo hace muchísimos años. Pero obviamente que vivimos en un país racista, y quienes hacen las leyes y quienes autorizan este tipo de cosas no somos nosotros. Y recién me parece que el tema de la afrodescendencia de la agenda pública viene entrando como de a pedacitos, ¿no? Me parece que la ley 19.122, que también aborda esto de la educación, es como un gran respiro, y es una gran herramienta que tenemos nosotros, pero el tema de la educación y el racismo es algo que se discute hace mucho, pero no hay intencionalidad política para poder llevar esto a cabo. Ya un poco más a nivel general, capaz que no tanto solo en juventudes, tuvimos un hecho que marcó el planeta entero, el 25 de mayo, el asesinato racista de George Floyd en Estados Unidos, que ha sido realmente, y en esto tiene que ver mucho las redes sociales, también como decía Casey, porque la viralización de ese hecho, creo que también ha visibilizado bastante una realidad que no es nueva para nuestra comunidad en todo el continente, ¿no? Pensando en esto de si es nuevo, y en Estados Unidos a veces tendemos siempre a ver las situaciones como de racismo un poco más lejos de nuestro país, ¿no? Y es parte también de esto de que siempre hablamos del racismo estructural que nos atraviesa y que nos hace ver como algunas cuestiones y otras no. Entonces a veces tendemos como a ver estas situaciones que obviamente que se masificaron de
de una forma mucho más grande, pero en Uruguay han pasado también ahora los hechos recientes, ¿no? de los fallecimientos de estas personas en situación de calle, ¿no? Personas afro. Sí. En realidad, Bien. creo que ahora hay como, se puede visualizar más, y quizás esto de nuevo, las redes sociales, el uso de teléfonos en todos los momentos, hace que se pueda registrar y hace que las cosas se puedan como viralizar de cierta manera, porque en realidad el racismo, siempre decimos el racismo nuestro de todos los días, ¿no? Porque el racismo está en todas partes, y hay cosas que salen más a la luz y otras que no. Esto sí me parece que hay como una mayor legitimación, validación de los discursos de odio que han llegado hasta el sistema político, y bueno, eso tiene repercusiones directas en las acciones de las personas, ¿no? En las conductas. Si pensamos en la región, por ejemplo, con los discursos de algunos presidentes, por ejemplo Bolsonaro, esto que dice Martín cobra total relevancia, ¿no? Pensando, más que nada, sí, me acuerdo de episodios de Uruguay, de Estados Unidos, pero Brasil, todos los días también hay unas situaciones espantosas de racismo, que obviamente son legitimadas por alguien que tiene el poder que es el presidente, ¿no? Pero nosotros, claro, sentimos el racismo como en todas las áreas de nuestra vida y continuamente, ¿no? Que se fue como escondiendo en diferentes frases como buena presencia, por ejemplo. Exacto. O la casa se reserva el derecho de admisión. En realidad siempre somos los mismos los que quedamos afuera. Y esto de andar en la calle, caminando tranquila, si sos un varón afro que camina de noche, sos sospechoso, porque tu imagen es de peligrosidad. Entonces es como esto que nos atraviesa en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Pensamos en esto que mencionábamos, esto de lo educativo y de lo laboral, pero también, bueno, ¿dónde hay mayor concentración de población afro? En la periferia de nuestra ciudad, de nuestras ciudades, ¿no? Porque esto es una característica del Uruguay. Entonces es como un tema que, claro, que el uruguayo lo invisibiliza, y en realidad por eso, dicen en Uruguay no hay racismo, pero nosotros lo vemos el racismo todos los días, ¿no? Y estamos a veces cansados de repetir estas mismas cosas, porque parece que en realidad la voz afro no es suficiente. Entonces cuando viene un sociólogo, una socióloga blanca, a hablar de la situación, y ahí parece que, ay, sí, es cierto, la persona que prendiera un fuego era negra, capaz que tiene algo que ver, ¿por qué esta persona negra está afuera, por qué no tiene casa, por qué está en situación de calle? Como que es todo multidimensional también, ¿no? No queremos irnos sin preguntarle un poco qué actividades están haciendo en torno al mes de julio este año, y otra puntita así bien concreta es si algún joven afro quiere acercarse al grupo e integrarse, cómo se hace, a través de qué. Sí, por supuesto. Hace poco se siguen sumando personas, jóvenes afro. Nos pueden contactar, tenemos redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter también, Jóvenes Afro Uruguay. Y bueno, a nuestras redes personales también, Casey Márquez, Martín Rorra, o cualquiera de nosotros. Y bueno, un poco las actividades en el contexto de la pandemia este año han sido bastante más restringidas, ¿no? Mucho encuentro virtual, y bueno, hoy por ejemplo hay un coloquio ahora a las 8 por el Día Internacional Mandela en YouTube del Ministerio de Educación y Cultura. Y bueno, esta semana estamos también con la Semana de la Mujer Afro, que la Intendencia está celebrando. Y bueno, no sé si hay alguna más, Casey. Que lo tenga presente no, pero está bueno esto que decías, de que en esto de reinventarnos y de poder como seguir con actividades. También tenemos como un grupo de WhatsApp, entonces si alguien está interesado, y también tenemos un mail. A veces pueden llegar relatos, particularmente me han llegado algunas denuncias de racismo que hemos estado acompañando por mail, que es jóvenesafros con S, @gmail.com. Estamos abiertos obviamente a que se sumen, a poder conversar, a poder intercambiar, eso, nada, que la gente que se quiera sumar pueda comunicarse por ahí.
Y respecto a las actividades, esperemos que pase un poco también esto del COVID y estaremos acompañando todas las actividades que se van generando. Estas que mencionaba Martín, y no tengo nada presente más, no sé si hay algo más. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy grato conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante. Y así lo vivimos todos los días. Esos son los casos que se ven a simple vista, que se notan, pero todos vivimos. Gente, muchas gracias. El racismo no es un juego. Muchas gracias. Ahora voy a hacer un temita ahí, el primer disco que se llama Señor Cumplido el Mixtape. El tema se llama Por Mi Color. Pará, aguantá un poquito la pista, aguantá un poquito. Voy a pedir que me acompañen ahí en un cantico que dice: fuerza, garra y corazón es lo que necesitamos. Y ustedes dicen, es lo que necesitamos. A ver si lo tenemos. Fuerza, garra y corazón es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Eso es, ahí vamos. Gracias. Yo soy negro, que ando por la calle caminando y veo el miedo de las viejas que me van cruzando, que agarran su cartera, que toman precaución, no se dan cuenta que la delincuencia no vale el color. Soy la última oferta en el ómnibus, la compañía, mi mochila está contenta de alegría, me baño todos los días, no me siente, no lo parece, le tienen miedo a mi color en supermercado, otra que conspiración, cuando me persiguen le temen a mi color, amigos en la escuela de a montón. En el patio, jugando solo por mi color. Pero crecí, los enfrenté y me conocieron. Vieron que al final el negrito era bueno, humilde, tranquilo, sin ropa de marca, buena onda y sin nudos en la garganta. Fuerza, garra y corazón desde el vamos, es lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Fuerza, garra y corazón desde el vamos, es lo que necesitamos.